en un estado de alarma, sin entrar en crisis, pues ese estrés te permite adaptarte y la adaptación se llama alostasis. Y el factor de estrés más vulnerabilidad que ya te lleva a bajar tu estado de resiliencia y entrar en crisis y colapso se llama maladaptación, o ya en términos psiquiátricos es una psicopatología. ¿Qué es una psicopatología? Una enfermedad mental. Entonces, ¿cuál es la definición crisis? De crisis, pues viene del latín crisis, que son unas situaciones o cambios a tu alrededor que provocan inestabilidad, pero que están sujetas a evolución. Tienen un grado de incertidumbre porque no sabes cómo es el resultado y si puede ser reversible o no. Entonces, algo bueno de las crisis, doctores, es que cuando alguien entra en crisis solo tiene dos caminos: o mejorar o hundirse. A diferencia de una preocupación. Cuando estás preocupado hay una situación que te afecta, pero todavía tienes la capacidad o de poder ver múltiples soluciones. Si no es una cosa, puede ser otra, es decir, no te encuentras en una encrucijada. La crisis es como la parte más grande de una preocupación, en donde ya solamente te decaes, te das por vencido o sales invicto de esa situación. Entonces, las crisis son graves, pero algo bueno de esas crisis es que si hay ayuda, podemos salir como adelante de esa situación. Entonces, dentro de otros términos que vamos a ocupar es miedo o pánico. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? Miedo podría ser sinónimo de ansiedad, una ansiedad normal. ¿Qué diferencia hay? El miedo o ansiedad normal es una emoción presentada en situaciones de peligro. Todos hemos estado en peligro, todos tenemos miedo a ciertas situaciones, pero que tener este tipo de emociones busca adaptarte a las situaciones, reorganizar, generar cambios. El estrés normal, el miedo normal, la ansiedad normal, hace que crezcas, que madures, que te enfrentes a situaciones de retos que te hagan crecer en todos los aspectos. Por lo tanto, son parte de nuestra vida cotidiana, no tenemos que evitarlas, pero cuando este miedo se transforma en pánico, o este estrés se transforma en diestrés, o esta ansiedad se transforma en ansiedad patológica, es porque el miedo es inapropiado. Es decir, la situación no es acorde a la emoción que yo tengo, es muy excesiva, muy intensa, es irracional porque son miedos que quizás son a futuro, que no están pasando en este momento y ya me generan preocupación, y son desorganizados. ¿Qué significa eso? Hacen que no me adapte a la situación. Vamos a poner como qué pasa con el pánico o con el diestrés o con la ansiedad patológica. Es maladaptativa, ¿no? Platicábamos que, por ejemplo, tener un examen te hace estudiar con anticipación. Entonces te adaptas a la situación, te preocupa un examen, te hace estudiar, te hace hacer flashcards, te hace estudiar como en equipo, si es que a ti te funciona, para poder solventar ese problema que está en el presente. Es decir, te preocupas porque tienes un examen mañana. Si existe, es racional esa preocupación. Pero el pánico entonces te genera maladaptación. Es tanta esa ansiedad que te quedas dormido, que estudias y no se te queda nada, no estás concentrado, estás muy distraído de tanta preocupación y a pesar de que quizá hayas invertido mucho tiempo, en el examen tienes un resultado muy malo, ¿no? El pánico es generador de ansiedad e hipervigilancia, es decir, que es de hipervigilancia como un estado constante de alerta, como de alarma, ¿no? Entonces, la persona está todo el tiempo con niveles elevados de adrenalina, noradrenalina, por lo tanto, palpitaciones, sudoración, está con una actitud suspicaz, ¿no? Como si algo malo fuera a pasar, como que está preocupado y no sabe por qué, como que tiene que estar alerta, ¿no? Estas personas que les hablas y brincan cuando escuchan un ruido o algo porque
están muy hipervigilantes a lo que sucede a su alrededor, porque piensan que hay como un peligro al que tienen que defenderse, ¿no? Y algo equivocado o algo que sucede en los pacientes con pánico es que la interpretación de esos estímulos está distorsionada, ¿no? Es decir, escucho un ruido y en lo primero que pienso es entraron ladrones o van a robar, cuando a lo mejor se cayó algo de la cocina, cuando a lo mejor mi mascota tiró algo, es decir, sobreinterpreto y distorsiono los estímulos que aumentan esa sensación de estar en peligro, ¿no? Nos hace creer el pánico que ya estamos actuando, es decir, ante una situación, por ejemplo, del fin del mundo, ¿no? Tengo miedo al fin del mundo cuando no está ocurriendo en este momento y según yo, el estar preocupado, el pensar un plan de cómo hacer un búnker para, para esconderme cuando venga el fin del mundo, me hace creer que estoy actuando, pero pues no estoy actuando porque no es el fin del mundo, porque ahorita no necesito un búnker, porque ahorita estoy gastando mi energía que debería ocupar en mis problemas cotidianos en cosas que no están sucediendo en este momento. Y también algo malo de esta ansiedad patológica, pánico, estrés, es que es contagioso, ¿no? Entonces, como en situaciones de la pandemia o en situaciones de algo, con estas noticias como amarillistas, en donde se distorsiona algo y lamentablemente la persona poco informada, que en lugar de decir, mira, voy a investigar si es cierto que el COVID se transmite este, con la caspa del cabello, mejor me asocio, distorsiono esa interpretación, la asumo como real y empiezo a actuar en consecuencia, ¿no? A comprar mucho shampoo para evitar la caspa, por ejemplo, ¿no? Y obviamente las consecuencias pues son peores a la situación que realmente está pasando o viviendo una persona. Entonces, existe como un modelo cognitivo, conductual del pánico, en donde existe como un estrés percibido, incrementa la ansiedad, hay una reacción de alarma que es normal, pero ante una vulnerabilidad genética, una mala interpretación de estas sensaciones somáticas, me genera una hipervigilancia y aumenta la ansiedad en la persona. Entonces, bueno, en el estrés, pues el estresor es un agente externo que te lleva al límite o intenta modificar tu adaptación a tus capacidades y el estrés son esas reacciones internas de nosotros como humanos. Entonces, platicábamos que el estrés agudo y limitado pues nos prepara para situaciones de peligro, para tomar decisiones. Creo que poníamos un ejemplo de ir caminando y ver que hay alguien peligroso, pues ese estrés agudo de minutos te hace esconderte, te hace sobrevivir, tomar buenas decisiones, pero un estrés crónico continuo, pues al contrario, genera efectos deleterios, negativos y permanentes en ti que van modificando esa capacidad de adaptarte y van favoreciendo el que puedas desarrollar alguna enfermedad mental, ¿no? Platicábamos, bueno, que el estrés que quien lo rige es el sistema neuroendocrino y entonces existen dos formas básicas de adaptación, ¿no? Que es el ataque y la huida. Y entonces ya sea prepararte fisiológicamente para luchar contra esa amenaza o el poder tener la capacidad fisiológica para poder correr lo más rápido posible y escapar de esa situación que está generando una advertencia en ti, ¿no? ¿Qué cambios hay en una persona que tiene un estrés agudo? Por ejemplo, la redirección del flujo sanguíneo. Cuando alguien está en estrés, se reduce el flujo sanguíneo en órganos centrales para irse a la forma periférica, a los músculos, ¿no? Para que puedas tener ya sea buena fuerza para, no sé, defenderte, golpear o para correr, ¿no? Tener músculo, sangre suficiente en los músculos de tus extremidades para poder huir. Obviamente esto hace que aumente tu frecuencia respiratoria, para tener mejor capacidad para obtener oxígeno más rápido y que llegue más oxígeno a tu sangre, y etcétera, ¿no? Entonces, aumenta tu disponibilidad de energía. ¿Cómo aumenta la disponibilidad de energía? Pues liberación de glucosa a través de glucogenólisis, ¿no? Entonces, se libera la glucosa de tus músculos, de tu hígado,
para que estos movimientos corporales que gastan mucha energía, pues puedan tener puentes para mantenerse. Y estimulación de tu sistema inmune, pues para defenderte ante alguna situación. Entonces eso es normal en el estrés agudo. Pero, por lo tanto, todo nivel de estrés adecuado es normal para nosotros. Si no hubiera estrés, estaríamos inactivos, estancados, no nos preocuparía nada, no creceríamos como personas. Entonces, esa parte es importante. Entonces, platicábamos en la parte de huida y lucha, que es normal, se elevan esteroides, las catecolaminas, la regulación es como bastante normal y llega a disminuir testosterona, pero hacen que puedas defender tu territorio, tu estatus social para la situación que percibes, ¿no? ¿Cuál es el órgano que percibe esta sensación de amenaza? Es la amígdala, que es la que a nivel cerebral percibe estímulo de que puede ser peligroso o no una situación. Cuando ya hablamos de este diestrés, ya existen anulación o supresión de ciertos comportamientos. Por ejemplo, algo que sucede en los pacientes con un estrés crónico es que disminuye el comportamiento maternal, hay supresión de hormonas sexuales. ¿Por qué? Porque justamente el cuerpo es tan sabio que imagínate embarazarte en una guerra mundial. Pues justamente en situaciones de estrés crónico, pues disminuye esta capacidad para sobrevivir. Porque si te embarazas estando en una situación de estrés crónico, pues tus probabilidades de supervivencia disminuyen, porque ahora necesitas atención a un bebé fisiológicamente, amamantarlo, alimentarlo, cuidarlo. Entonces, no sé también si han visto en ginecología, no sé si lo llevan este semestre o el que sigue, cuando vean el tema de infertilidad, que muchas mujeres cuando están muy ansiosas de poder tener hijos es cuando menos se logran embarazar y que cuando se relajan, pues digamos que llega a ser más factible el que puedan embarazarse, ¿no? Y entonces va asociado a que el cortisol de forma elevada disminuye la liberación de hormonas luteinizantes, prolactina, y que hacen más difícil el poder embarazarse, ¿no? Entonces, hay cambios en la testosterona también, disminuye, y entonces pues también no hay tanto deseo sexual en las personas, y que en la parte aguda podría ayudarte porque pues hace defenderte, comportamiento agresivo, ¿no? La testosterona, y de forma crónica al contrario. Entonces, la adaptación contra maladaptación. Y entonces, ¿qué conductas notamos en alguien que tiene eustrés o diestrés, o platicábamos como miedo, pánico, o ansiedad normal o ansiedad patológica? Pues cuando alguien tiene un estrés cotidiano normal, todavía puede actuar con serenidad, con calma, prioriza cosas, ¿no? Como voy a hacer esto primero, esto después. Todavía tiene control emocional sobre la situación, llega a ser muy asertivo todavía, llega a generar reflexiones y se mantiene activo, ¿no? Cuando alguien ya rompe esta parte, pues ya genera emocionalmente llanto, está muy agitado, que es como inquietud psicomotriz, que no pueden estarse quietos, se muerden las uñas, mucho movimiento, no pueden estar sentados, ¿no? Hay cierta resistencia a estos cambios, como que todavía le cuesta mucho trabajo adaptarse a esta situación. Hay mucha tensión, agresividad, impulsividad, es decir, toman decisiones poco asertivas, no llegan a priorizar las situaciones. Y bueno, el grado extremo de diestrés es lo que se conoce como síndrome de burnout, donde un paciente está en un desgaste tan grande que ya puede generar como incapacidad total. Entonces, como nosotros como seres humanos trabajamos como unidad, doctores. Y aunque ustedes estudien el cuerpo humano como sistema nervioso, sistema gastrointestinal, las cosas se tipifican o se clasifican para estudiarlas mejor, pero no porque actúen por separado. Entonces también hay manifestaciones físicas, bueno, platicábamos que todo es físico, pero hay manifestaciones no psiquiátricas de ansiedad o estrés de forma crónica, o que ya llega a convertirse como en ansiedad patológica, ¿no? Es muy común que tus pacientes cuando lleguen contigo a consulta de medicina general
lleguen por molestias físicas, ¿no? Dolores de cabeza, pero bueno, su dolor de cabeza es tipo tensional, ¿no? Que es en la parte de la frente, las sienes, mayor intensidad cuando hay situaciones o conflictos en casa o de situaciones a su alrededor, que es más vespertino, que su intensidad es moderada, no llega a ser incapacitante, no tiene aura, por ejemplo, ¿no? Tensión osteomuscular, también no hay mucha queja de dolor en el cuello, en la espalda, en las noches, en la presencia de bruxismo, pacientes que comúnmente pueden presentar diarrea, estreñimiento sin motivo aparente, con episodios alternantes entre uno u otro, síntomas de gastritis, reflujo, acidez, si ya es una paciente con cierta comorbilidad, como menos control de su propia enfermedad, crisis hipertensivas, enfermedad cardiovascular y lamentablemente también influyen en el control de otras enfermedades como diabetes, resistencia a la insulina o enfermedades metabólicas. No, pues practicamos que alguien que está en situaciones de mala adaptación, pues no se cuida bien, no se alimenta bien, porque el sobrepensar o estas situaciones pues ocupan más de su tiempo que a lo que tendría que realmente ocuparse una persona, ¿no? Entonces es muy común que quizá este sea el motivo de consulta, pero puede estar detrás alguna otra situación, ¿no? Eso no lo vamos a ver. Ok. Algo que es importante en estas estrategias adaptativas contra maladaptativas del estrés, ¿qué vamos a notar mucho en el paciente? Quejas frecuentes. Quejas frecuentes, responsabilizar a otros, minimizar problemas, ser violentos, no responsabilizarse de estas situaciones, son cosas que vamos a encontrar en las personas cuando el estrés es muy grande. Bueno, es que es como un resumen transdisciplinario del modelo de estrés. Entonces, tiene que tener factores contextuales, individuales, como genéticos, socioculturales, socioeconómicos, la acumulación de tu historial, porque el estrés se va acumulando. Por eso normalmente necesitamos como diariamente tener actividades recreativas, lúdicas, ejercicio físico que vayan como liberando tu estrés cotidiano de todos los días, pero si no lo hay, pues se llega a acumular. Y también si no hay factores protectores como compañía, amistad, que tú tengas buena resiliencia, y estén muy presentes de forma aguda, generan respuestas cognitivas, afectivas en las personas, que normalmente buscan la adaptación, rehabilitación y la habituación a esos estreses, pero si no llega a ser así, se rompe la alostasis del sistema y hay cambios importantes psicológicos que favorecen la maladaptación y la cronicidad de esa ansiedad, ¿no? Estrés crónico afecta también, ¿no? A cuestiones en la memoria, en el hipocampo, la agresividad y el miedo está dado por la amígdala. Entonces también altera tus funciones ejecutivas que están situadas en la corteza prefrontal. Entonces, pues hay cambios que pueden inclusive no llegar a ser reversibles, ¿no? Ok. Y entonces esta es una curva que se llama curva de Yerkes-Dodson, que justamente habla de que una ansiedad normal con una buena resiliencia es como un equilibrio y conforme aumenta el estrés, tú tienes la capacidad para adaptarte a esas situaciones, ¿no? Los niveles óptimos, en donde ya el nivel de estrés y tu capacidad para afrontarla es como equitativa, y cuando la ansiedad es patológica es cuando ya te rebasa, cuando ya no tienes la capacidad para poder solventar las situaciones y ese estrés disminuye por completo tu rendimiento. ¿Ok? Esta es exactamente lo mismo. Y ahora sí, hablando un poquito de los trastornos de ansiedad, doctores. Vamos a hacer como muy rápidos, que son los de 40. Ok. Bueno, esto mejor lo voy a... Ok. Entendiendo esto, ahora ya podemos entender qué son los trastornos de ansiedad en general. Y ahora, ¿por qué es importante diferenciarlos? Porque no son los mismos estímulos, no es el mismo tratamiento, no es la misma evolución. El trastorno de ansiedad generalizada, como su nombre lo dice, doctores, es un trastorno de ansiedad que es una ansiedad constante. Es decir, está todo el tiempo.
Y esta ansiedad va encaminada a muchos aspectos de mi vida. Es decir, me preocupa la parte económica, me preocupa la parte familiar, me preocupa la parte social, me preocupa la parte laboral. Es decir, la preocupación no va encaminada hacia algo en particular, va encaminado a todo, pero esta preocupación es excesiva y es difícil de controlar. O sea, es involuntaria, llega a mí estas preocupaciones, trato de disminuirlas, paliarlas, pero no puedo. No dejo de pensar en ellas y el pensar tanto en ellas puede hacer que no esté concentrado, que esté distraído, que esté irritable. Alguien que está con tensión todo el tiempo siente que no lo entienden, que los demás no entienden sus niveles de preocupaciones. Y esta preocupación es desproporcionada, es irracional, ¿no? Le dicen, es que me preocupa que mañana va a llover. Tú dices, pues no te preocupes, llevas tu paraguas, te pones un impermeable, pero la persona se siente como atacada, como que no entendida, pero ese miedo es desproporcionado. Eso es algo importante para diferenciarlo con la fobia específica, doctores, ¿no? La fobia específica es el miedo irracional, desproporcionado hacia una cosa en particular, hacia un momento, una situación en particular. Platicaba, hay muchos tipos de fobias específicas, puede ser a lugares, animales, etcétera, ¿no? Entonces la preocupación va asociada a una sola cosa, pero el paciente con ansiedad generalizada, pues su nombre lo dice, generaliza la preocupación a todo. Y esas preocupaciones incluso pueden ser cosas no relacionadas directamente con la persona. Es decir, el paciente te cuenta, ¿no? Es que vi algo en las noticias y me impactó mucho, ¿no? Vi que robaron en una casa en una ciudad a 1000 kilómetros de donde yo estoy y ahora estoy preocupado porque mi casa quizá no tiene la suficiente seguridad y pueden entrar a robar, o la vecina me cuenta sus problemas y yo me los llevo a mi casa y ahora estoy preocupada yo por la vecina o preocupado por el vecino, como en ese aspecto. Sí tiene que ser una preocupación que genere incapacidad. Ya practicamos y adelantamos que algo que va a caracterizar a todos los trastornos mentales es el nivel de incapacidad a tu vida cotidiana. ¿Por qué? Preguntaba a una doctora, que no recuerdo su nombre, que si ella estaba preocupada. Y me dijo que sí. Y le pregunté que si sabía si su preocupación ameritaba atención médica. Y me dijo que no sabía. Entonces, pues todos tenemos preocupaciones, doctores, ¿no? Pero no todos necesitamos por nuestras preocupaciones ir al doctor. Porque son preocupaciones en el presente, que sí están ocurriendo, que sí necesito actuar ante esas preocupaciones, que no estoy exagerando, que no es desproporcionada, que no me incapacita, que no dejo de ir a trabajar, que no dejo de bañarme, que no dejo de comer, que no afecta mi sueño, y pues claro que no voy a necesitar tratamiento farmacológico. Es muy común acompañado de tensión muscular, esta desconcentración, irritabilidad, problemas de apetito. No sé si han notado en ustedes o en alguien más que cuando está muy ansioso le da por comer mucho, ¿no? Como a pesar de sentirse lleno, y así te lo van a manifestar, ¿no? Acabo de comer y quiero seguir comiendo, o necesito estar llevando algo a mi boca cada rato, o al contrario, alguien tiene un examen y ese día no le pasa la comida, tiene náuseas, no tiene nada de hambre, ¿no? O de sueño. Estoy tan ansioso, estas preocupaciones me hacen que me vaya a acostar y pienso tanto en ellas que no puedo conciliar el sueño. No estoy pensando en que mañana, de mis pendientes. Mencionaban también como el criterio de incapacidad para relajarse. ¿Qué es eso? Estoy viendo una película y es mi momento, no tengo ninguna tarea, es domingo y prendo la película, pero le adelanto, me desespero, no le pongo atención. Está la película y yo estoy pensando en otras cosas y no tengo esa capacidad a pesar de tener el tiempo y la oportunidad de relajarme. No quiero tener la mente en blanco, que no es literal. Uno de sus compañeros en alguna clase me preguntó, es que yo siento que tengo ansiedad porque yo no puedo no pensar en nada, ¿no? Entonces no se trata como literal de no pensar en nada, sino de centrarte en esto, en un estímulo, de escoger, disfrutar ese estímulo y otros estímulos que puedan invadirte, pues poderlos evadir y no permitir que afecten la actividad que estás haciendo en ese momento, ¿no? Entonces, esa es la diferencia en ansiedad generalizada, es constante, de hecho se le llama como ansiedad flotante. O sea, está todo el tiempo en ansiedad esa persona, ¿no? Y puede asociarse síntomas físicos como los que platicamos. Entonces, ¿qué diferencia hay contra una fobia específica? Pues es que es un miedo irracional, desproporcionado, incapacitante, asociado a una situación. Esta situación pude haberla vivido, pude no haberla vivido, puede ser desde imaginarla, no necesariamente vivirla. Por ejemplo, las arañas. A lo mejor alguien con solo imaginarlas desencadena
una ansiedad extrema, generando síntomas físicos autonómicos similares a una crisis de pánico, ¿no? Entonces, el trastorno la fobia específica es el trastorno mental más común, doctores. Más común que la ansiedad, más común que la depresión, pero en las estadísticas no se ve porque hay mucha gente que tiene fobias específicas, pero al no tener estímulo con esas fobias específicas, pues realmente su vida parece normal, ¿no? A lo mejor yo tengo miedo a las serpientes, pero escogí vivir en una ciudad en donde no hay serpientes. Pues claro que no voy a ir al psiquiatra, claro que no voy a requerir medicamento, claro que mi vida no se va a ver afectada, pero quizás si las imagino, quizás si veo una foto, un peluche, puede desencadenar esa reacción. Por eso es el trastorno mental más común, pero en el que menos se busca ayuda, porque las personas prefieren evitar el estímulo o enfrentarse a él, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, alguien que no puede ir al supermercado porque tiene una fobia a las escaleras eléctricas y se limita en comprar cosas, compra en lugares más caros porque están más cerquita, no se traslada, es decir, sí puede tener afectaciones en su vida cotidiana, pero como puede hacer su vida casi normal, pues quizá no va al psiquiatra a decir, oigan, sí quiero ir al súper, quiero ir a un centro comercial, quiero ir a tal lugar, o quiero ya no tardarme subiendo las escaleras, y quiero usar el elevador o quiero usar las escaleras eléctricas y no puedo. Pero en eso consiste, no es algo que te genera un estímulo que aumenta mucho tus síntomas vasomotores autonómicos, y que el estado emocional que te genera pues es de una ansiedad muy elevada. Si lo trasladamos a diferencia con trastorno de pánico, doctores, no es lo mismo trastorno de pánico que una crisis de pánico. Una crisis de pánico es la presencia. ¿Cómo se define una crisis de pánico? Es una ansiedad paroxística, doctores. ¿Alguien sabe qué es paroxístico? Que se interviene y va. Paroxístico es que ocurre en cualquier momento. Sorpresivo. Es como un rayo o como un trueno. Llega, es muy intenso, pero es muy breve y así como llegó, se va. Eso es paroxismo. Entonces, una crisis de pánico es un nivel de ansiedad muy elevado, muy intenso, pero que dura de minutos a máximo una hora, doctores. ¿Qué síntomas hay en una crisis de pánico? En el DSM-5 es muy claro, hay 13 síntomas, de los cuales 9 son fisiológicos y 3 son psicológicos, y tiene que tener 4 más de esos 13 síntomas para considerarlo que el paciente está en una crisis de pánico, ¿no? Sudoración, palpitaciones, sensación de desmayo, mareo, miedo a morir, miedo a que algo te va a pasar, miedo a volverte loco, palpitaciones, opresión, un nudo en la garganta, aumento en la frecuencia respiratoria, mareo, náuseas. Son esos síntomas que presentan los pacientes, son muy intensos. En verdad el paciente cree que se va a morir, o sea, en verdad es como de no desearle ni a tu peor enemigo una crisis de pánico, una crisis de ansiedad, y se resuelve. Es paroxística, puede haber gente dormida que le da, puede ser tras un estímulo fóbico, puede ser a veces sin motivo, a veces con motivo aparente. Y puede ser espaciado. Hay gente que tiene diario crisis de pánico, hay quien tiene una vez al año, hay quien tiene 2 veces por semana, hay quien solo tiene en las noches. Eso realmente no importa. Y una crisis de pánico no es sinónimo de un trastorno de pánico. Una crisis de pánico le puede presentar a alguien con fobia específica. Le tengo fobia a las arañas, veo una araña y genero una ansiedad tan grande que tengo una crisis de pánico. O alguien con ansiedad generalizada está siempre preocupado, con una ansiedad flotante, y ante una situación puede generar una crisis de pánico. ¿Ok? Y entonces ahora, ¿cómo es un trastorno de pánico? Cuando hay mínimo 3 crisis de pánico en una semana,
mínimo por 3 semanas consecutivas, mínimo en 3 meses, para considerar que el paciente ya no solo tiene crisis de pánico, tiene un trastorno de pánico. ¿Ok? Entonces puede haber ansiedad generalizada con crisis de pánico, puede haber agorafobia con crisis de pánico, puede haber ansiedad social con crisis de pánico, puede haber fobia específica con crisis de pánico, pero no con trastorno de pánico. Si ya tiene un trastorno, ya tiene ambos diagnósticos, trastorno de pánico y trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de pánico y trastorno de agorafobia, trastorno de fobia social y trastorno de pánico. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la fisiopatología de la ansiedad y de la ansiedad en trastorno de pánico? Pues a nivel cerebral hay muchos núcleos. Uno de los núcleos principales es el núcleo ceruleus, que es el encargado de regular la liberación de adrenalina y noradrenalina, porque también alguien de ustedes dijo dopamina, nada que ver. ¿Cómo funciona? ¿No? Normalmente una situación de estrés, de miedo, peligro, el locus coeruleus, si lo vemos así, abre su puertita y libera adrenalina y hace esta reacción de lucha-huida y te prepara para la situación. Se pasa ese estímulo, cierra la puertita y tus niveles de adrenalina y noradrenalina bajan, ¿no? ¿Qué pasa en un paciente con ansiedad generalizada con trastorno de pánico? La puertita está abierta siempre, se descompuso, todo el tiempo estás liberando adrenalina, noradrenalina, por eso estás hiperalerta, hipervigilante, con miedo, pensando en que algo pueda pasar, con preocupaciones excesivas, y ante cualquier estímulo pequeño, tu reacción es más grande de la situación, desproporcionada y irracional, ¿no? Entonces, por eso la mayoría de medicamentos van encaminados a la regulación de estos neurotransmisores. Quien expuso fobia social puso como tratamiento el propanolol. ¿Por qué creen que se daría propanolol en estos pacientes? ¿Qué es el propanolol? Es un beta bloqueador, ¿no? ¿Y qué hacen los beta bloqueadores, doctor Nabor Daniel Ibarra? ¿Vasodilatan? Bloquean los receptores ¿No? de adrenalina, los beta receptores. ¿Y qué pasa cuando se bloquean, doctor? Pues ya no haría la función el sistema simpático de estar en alerta. Ok, entonces justamente, ¿qué hace un beta bloqueador? Pues haría que no tengas esas palpitaciones, que se regule tu frecuencia cardíaca, que no tengas piloerección, que no estés sudando, que no estés temblando, que no te pongas rubicundo de la cara, que no se te seque la boca, que tu sistema gastrointestinal superistalsis se disminuya, se controle. Para eso sirve. Entonces, en algunos pacientes con ansiedad podemos ayudarnos de medicamentos que no actúan a nivel cerebral, es decir, que no actúan disminuyendo la preocupación o la ansiedad psicológica, sino más regulación de síntomas físicos. En donde el propanolol, el único trastorno en donde ha mostrado eficacia y sí se recomienda es en la fobia social. Entonces, ya entrando al tema de fobia social, es una preocupación excesiva asociado al resultado de tu interacción social. Es decir, tal vez sí quiero, no es que sea introvertido, tal vez sí deseo convivir, sí deseo platicar, me gustaría exponer un tema, me gustaría hablar en público, me gustaría poder cantar en un karaoke, porque no tiene que ver con mi personalidad, no tiene que ver con que sea introvertido. La introversión es el resultado del miedo asociado al resultado de esa interacción, porque normalmente pienso que esa interacción va a ser mala. Es decir, me voy a equivocar, voy a decir algo malo, les voy a caer mal, me van a odiar y si me equivoco se van a burlar de mí. Va asociado a esa parte. Entonces, es donde está demostrado que si voy a tener un evento social en donde voy a hablar en público, puedo tomarme un propanolol unos 40 minutos antes para que cuando me presente a esa situación social, pues físicamente me sienta bien, porque mucha gente también le preocupa el mostrarse ansioso, el que los demás se den cuenta que yo estoy ansioso y que se note que estoy temblando con el micrófono en la mano, que la hojita que estoy leyendo se está sacudiendo, que ya empiezo a sudar o me puse rojito. Y entonces te da seguridad el que, aunque estés ansioso por dentro, físicamente te estés estable y que no haya esta percepción de que los demás te perciben de la misma manera, y eso puede darte más seguridad. Entonces eso es fobia social. Igual para el TAC son 6 meses,
para fobia específica 6 meses, para fobia social son mínimo 6 meses de síntomas. Y la agorafobia, ¿saben qué es una ágora, doctores? En Roma, ¿qué era una ágora? ¿Quiénes estaban ahí? ¿No? Cultura general. Como un teatro, ¿no? Sesiones abiertas en donde los filósofos iban a expresar sus ideas, ¿no? Y entonces antes se pensaba que el término agorafobia era como miedo a lugares abiertos. Actualmente ya no se ocupa exclusivamente con ese término. Entonces la agorafobia en sí es el miedo a estar en una situación de peligro en donde nadie te pueda auxiliar. Esa sería como la definición. Y entonces si estoy en un transporte público, tengo miedo a que algo me pueda pasar ahí y no haya quien me auxilie. O estando en lugares abiertos, o en teatros, o en conciertos al aire libre, o en situaciones de estar formado o esperado en una fila, o estar en una casa ajena. Es decir, ya no es el miedo específico a estar en lugares abiertos, sino puede ser cualquier lugar. Bueno, de los 5 que menciona ahí como ejemplo para criterios, pero el miedo es a eso, a que algo me pase y que no haya quien pueda auxiliarme. Entonces mucha gente lo puede referir como que no le gusta salir de casa. De hecho hay películas que tocan el término de agorafobia, en donde hay una persona que no puede salir de casa, ¿no? Porque siente que ningún lugar es seguro para ella, o que puede pasarle algo y nadie puede auxiliarla, ¿no? Y también se necesitan más de 6 meses para considerarlo como diagnóstico. Entonces, el tratamiento es muy parecido a la depresión. Es decir, primera línea ISRS, segunda línea ISRNS, tercera línea otros, podemos usar neuromoduladores, gabapentinoides, gabapentina, pregabalina, podemos usar propanolol, podemos usar trazodona, pero en sí el tratamiento es ISRS y ISRNS. Ninguno es mejor que otro, igual que cuando hablamos de la depresión, y se escogen el tratamiento acorde al propio paciente. Su nivel económico, sus comorbilidades, sus interacciones con otros medicamentos, polifarmacia, edad, estado de embarazo. En base a eso se escoge, no porque uno sea mejor que otro. Entonces, el tratamiento en general de todos son inhibidores selectivos de recaptura de serotonina y en segunda línea inhibidores selectivos de recaptura de serotonina y noradrenalina. Los IMAOs ya no están en el mercado, que son los inhibidores de la monoaminoxidasa, y los tricíclicos se requerirían dosis altas para ayudar en ansiedad o depresión. Y como las dosis en la presentación que se venden son muy bajitas, pues estaríamos medicando al paciente con 8 tabletas al día. No es lógico, la posología no es adecuada. Si con una tableta se les olvida, imagínense 8 o 6 tabletas diarias, es muy complicado. Por eso los tricíclicos, aunque son de utilidad a dosis altas, y en México no hay presentación de dosis altas. Bueno, de hecho ya en ningún lado. Y aparte los tricíclicos pues tienen muchos efectos secundarios, por eso se prefieren los ISRS. El tipo de terapia varía, es individual para cada tipo de paciente. No vamos a ahondar ese tema porque no son psicólogos, o sea, su tratamiento no va a ser encaminado a orientar en tipo de terapia, pero la cognitivo-conductual es la que mayor evidencia tiene sobre todas, ¿no? Psicoanalítica no tanto, Gestalt no tanto, sistémica no tanto, la TCC es como la más adecuada, y si quisieran como una recomendación en general, eso recomienden, ¿no? Busca un terapeuta cognitivo-conductual y para los trastornos de ansiedad es como la más aprobada, la que más eficiencia tiene. ¿Qué más? ¿Dudas, doctores? Bueno, voy a leer como ahora sus preguntas. Dice, doctor, en la terapia para fobia específica la confrontación se realiza en el consultorio recreando la situación o empleando el objeto como tal, como es más a detalle esa parte. Ok, la terapia de exposición tiene que ser gradual, doctores, porque hay una terapia que es como una terapia explosiva, que es como tengo miedo a las arañas, vas a la araña, pero eso puede generar traumas, doctores, situaciones de peligro, o como es el estrés tan grave, puedes tomar decisiones poco asertivas, como atravesarte la carretera y que te atropelle. Entonces, huyendo de la araña o de la serpiente que te pusieron, o te avientas del 3er piso, ¿no? Entonces, normalmente no lo recomendamos, tiene que ser gradual, y justamente es eso, entrenamiento, ya sea primero imaginártelo, después verlo como en alguna foto,
después verlo como en algo más físico, como un peluche, un dibujo, una escultura, y ya por último en la parte física, ¿no? Pero esto tiene que ser vigilado, supervisado por un psicólogo especializado en esto, para dar contención por si en alguno de estos estímulos el paciente llega a presentar algún tipo de crisis, saberlo contener, ¿no? Entonces, eso no lo van a hacer ustedes, pero más o menos así es la terapia de exposición, es gradual, conforme el paciente se vaya adaptando, vamos subiendo de nivel para la exposición. Después, ¿qué tan probable es que un evento de pánico único llegue a desarrollar el trastorno y cuáles pueden ser los factores predisponentes? Más adelante vamos a ver los trastornos asociados a factores de estrés, que sería el trastorno de estrés agudo y trastorno de estrés postraumático. Para estos puede ser desde una sola vez o inclusive no vivirlo, que me lo cuenten. Por ejemplo, yo accidentarme en auto y fue pérdida total y estuve a punto de morir, desencadenar un trastorno de estrés, o mi mamá, mi papá tuvo un accidente en donde casi perdía la vida y aunque no lo viví yo, puedo desencadenar yo trastorno de estrés, pero no en cuanto a pánico, doctores. Para el pánico, para la fobia social, para ansiedad generalizada, no se requiere una causa, no requiere haber vivido un evento traumático, puede presentarse a cualquier edad, en cualquier momento de su vida. Obviamente son más prevalentes unos que otros, las fobias aparecen más de chiquito, la ansiedad generalizada aparece más de grande, pero no implica que un niño no pueda tener ansiedad generalizada o que un adulto no pueda desarrollar pánico cuando ya sea adulto. En el tratamiento específicamente durante la terapia de confrontación es posible que el paciente experimente una crisis al ser expuesto al evento o estímulo relacionado con su ansiedad. Si esto ocurre, ¿cómo puede manejarse dentro del contexto terapéutico? Ustedes no lo van a hacer. Hay estrategias específicas terapéuticas para generar contención en un paciente. Quizá ustedes, si lo ven como familiar o alguien que está viviendo un trastorno de pánico, ejercicios de respiración, de relajación, relajación progresiva, que lo pueden buscar así en internet y no solo se recomienda en situaciones patológicas. Si ustedes están muy estresados por un examen o algo, pueden hacer ejercicios de relajación, respiración y con eso pueden como disminuir la liberación de noradrenalina, adrenalina y generar mayor contención. Doctor, ¿en qué consiste la terapia de educación psicológica? No es una terapia, se llama psicoeducación o educación. Algo que ayuda mucho a los pacientes a tener apego al tratamiento es entender su padecimiento. Y ustedes se lo tienen que explicar. Tu padecimiento consiste en esto, el tratamiento consiste en esto, las recaídas pueden favorecerse por esta situación y el educarlo hace que el paciente tome mejores decisiones sobre su tratamiento, que no haya abandono, que sí tenga adherencia terapéutica y que obviamente su pronóstico sea mucho mejor. Entonces, pues más que una terapia, es algo que tienen que hacer todos en cualquier patología, sea psiquiátrica o no. Obviamente, si es psiquiátrica, pues se llama psicoeducación, pero es lo que ustedes hacen al explicarle cómo es la deshidratación y la diarrea y que tiene que hidratarse y todo eso, a eso se basa. En cuanto a la fobia específica, doctor, el diagnóstico se puede hacer incluso si el miedo o la ansiedad que causa la fobia no es exagerada e irracional, pues no, doctora, si no es exagerada e irracional, pues no se puede diagnosticar que esa ansiedad requiera tratamiento o sea alguna enfermedad. Doctor, ¿hay una diferencia entre trastorno de pánico y trastorno de angustia? Trastorno de angustia era hasta el DSM-4, trastorno de pánico es del DSM-5 en adelante, es decir, son sinónimos, pero ya en términos más actuales, trastorno de pánico. ¿Hay algo que influya para que estos trastornos sean más comunes en mujeres? Los hombres lo manifiestan menos, acuden menos a consulta por prejuicios, estigmas, y por eso las estadísticas también influyen en que las mujeres tengan más trastornos de ansiedad y trastornos depresivos. Disculpe, doctor, si trastorno de ansiedad generalizada puede deberse a situaciones como la escuela o el trabajo, ¿cómo lo podemos diferenciar del trastorno de ansiedad social? La preocupación de la ansiedad social es el resultado de la interacción social, no la interacción en sí, sino el resultado. Y de la ansiedad generalizada son preocupaciones asociadas a la actividad en sí, ¿no? O sea, si la escuela me preocupa, mi desempeño, mis calificaciones, que no estoy aprendiendo, y no necesariamente la interacción con mis compañeros o con los maestros en relación a eso, ¿no? Alguien con fobia social puede ir a la escuela y hace las tareas, sí, pero no participa, no habla, no expone, o cuando se expone se pone muy mal y no termina su exposición, por ejemplo, ¿no?
Podría ser que en la generalizada la frecuencia de la aparición de los episodios son más frecuentes que los días que están libres. Hacia generalizada es constante, doctores, ¿no? Platicábamos, flotante, ¿no? Entonces sí, a diferencia del trastorno de pánico, que es episódico, duración de minutos, pueden ser frecuentes o menos infrecuentes, pero son episódicos. Y así como llegan, se van. Doctor, ¿por qué algunos psicólogos contemporáneos argumentan que los trastornos de ansiedad no deberían considerarse enfermedades mentales? Refieren que son exacerbaciones de un mecanismo normal. Doctores, nosotros entendemos que la psiquiatría como tratamiento solamente abordamos una parte compleja de la existencia del ser humano. Pero nosotros como psiquiatras no podemos resolver la hambruna mundial, la inflación, que ya no puedan adquirir casas, que no lo podemos hacer. Entonces, podrán criticarnos a que el tratamiento que da la gente para todos estos problemas es médico, pero tú como médico no lo puedes hacer. No puedes hacer otra cosa más que ayudar en esta parte fisiológica, psicológica, comportamental del paciente. Entonces, yo también entiendo que la psiquiatría y la psicología es reduccionista porque nos basamos en algo en específico y que la solución sería que todos estuviéramos en armonía, que no hubiera guerras, que todos se fuera más equitativo, más justa la vida y que muchas cosas o síntomas que las personas tienen y que actualmente ameritan tratamiento no estarían. ¿Ok? Pero pues eso no lo puedo hacer yo, ¿no? Ni nadie en particular. ¿En qué momento decidimos que el paciente con ansiedad puede ser internado o ser referido? Normalmente no requiere internamiento, una crisis de pánico es pasajera. Si un paciente tiene una crisis de pánico de más de una hora, tienes que buscar otra cosa. Un feocromocitoma, una crisis de tirotoxicosis, un síndrome de Addison, algo más, ¿no? No es normal tener crisis de pánico con estos síntomas exacerbados con sensación de muerte de más de una hora, ¿ok? Entonces, hazle estudios de lo que tú quieras y tienes que descartar alguna otra causa que requiera tu atención, ¿no? Todos los trastornos de ansiedad pueden ser tratados por un médico general y cuando referirlo, las referencias son las mismas, no mejoría con el tratamiento. Como son ISRS, el tratamiento es como muy igual, ¿no? Empezar con la dosis mínima efectiva, 4 días, a partir del 5.º día, subir a la dosis mínima efectiva, cada 4 semanas esperar a hacer un cambio, si a las 12 semanas no hay una respuesta, referir a segundo nivel. Doctor, un ejemplo de agorafobia es cuando el personaje de Marge Simpson tiene temor de salir de su casa porque fue afectada de un asalto, provocándole miedo de volver a repetir ese evento, incluso volver a ver. No, porque el miedo está muy específico, asociado a un asalto. Entonces no es una fobia, un asalto. Parece que se desarrolló, por lo que comentas, un estrés postraumático ante un evento en donde su vida se puso en riesgo, tener miedo de esa parte, pero no es como un miedo a estar en una situación en donde pueda verse peligrada, es como muy específica hacia algo, entonces no pareciera agorafobia el ejemplo que puso ahí, doctora. ¿Alguna duda o pregunta, doctores? Sí, no, todo entendido, todo claro, hay más dudas con las que empezaron. Creo que no, doctor. Todo bien, doctor. No, doctor. ¿Ya entienden la diferencia? ¿Ya saben diagnosticarla? ¿Sí? Bueno, su silencio es un sí. Entonces, benzodiazepinas de tarea van a ser un cuadro diferencial a mano de las benzodiazepinas, el de vida media ultra corta, vida media corta, vida media intermedia y vida media larga. Y entonces ponen la benzodiazepina a que su vida media, poner cuántas horas, a qué clasificación pertenece, su tiempo de acción, si es rápido, si es lento, y cuál es como el efecto en el que más se usan. Medio punto a quien me diga cuáles son los 4 ejes terapéuticos de las benzodiazepinas en los próximos 30 segundos. ¿No? Ya vieron Pharma, ¿no? Ya llevaron Pharma, ya llevaron benzos. Bueno, tienen 4 usos o ejes principales todas las benzodiazepinas, si lo ponemos como grupo farmacológico, y son relajantes musculares, miorelajantes,
son inductores de sueño o hipnóticos, son anticonvulsivos y ansiolíticos, ¿no? Son como los 4 efectos de benzodiazepinas. Pero hay benzodiazepinas que son más para anticonvulsivantes, hay benzodiazepinas que son más miorrelajantes, hay benzodiazepinas que son más ansiolíticas, y en base a eso se escoge qué tipo de benzodiazepina se puede dar. Entonces, en la siguiente clase, los primeros 10 minutos va a ser para abordar las benzodiazepinas, cuándo darse, porque los médicos generales lamentablemente las dan a destajo, no saben iniciarlas, no saben titularlas, no saben retirarlas, y son los médicos la principal causa de trastorno de consumo de hipnóticos sedantes. O sea, de adicción a hipnóticos sedantes, los médicos son la principal causa. Entonces, sí son de utilidad, no hay que tenerles miedo, pertenecen a fracción 4, por lo tanto son medicamentos controlados por el riesgo de mal uso, por el riesgo de adicción, pero hay momentos en los que se pueden dar los medicamentos, cuánto tiempo darse, entonces, pero necesitan saber cuáles son las benzodiazepinas, su mecanismo de acción, cómo se clasifican, cuál es su vida media, cuál es su vida media de eliminación, para saber cuál dar y cómo no darla, ¿no? Entonces, la van a hacer en un cuadrito pequeñito a mano y me la van a enviar también. Y para terminar de ver como ansiedad, o sea, como las benzos, para cerrar con los trastornos de ansiedad. Y en la siguiente consulta, un equipo va a exponer trastornos obsesivos compulsivos y el otro trastornos asociados a factores de estrés. Entonces, en el DSM-5, de ahí vamos a complementarlo con el libro que les di, buscamos el capítulo. Bueno, antes en el DSM-4 los trastornos de ansiedad incluían los que ya expusieron sus compañeros, pero incluían trastornos obsesivos compulsivos y trastorno de estrés postraumático. Actualmente en el DSM-5 ya son clústeres diferentes. Entonces, todos los trastornos obsesivos compulsivos los sacamos del DSM-5, complementamos con el libro que les di, y lo van a exponer, y trastornos relacionados al estrés, a excepción de los 2 primeros, que son de infantes. Que es apego reactivo y ansiedad por separación. Esos no, porque son de infantes, los demás sí los vamos a ver. ¿Dudas o preguntas, doctores? No, doctor. Pues ya pueden... bueno, vamos a pasar lista. En fin, que ya se desconectaron varios, que porque ya acabó la clase. Entonces... yo me quedé con una duda. Dígame, Laura. Nos comentaba que cuando dura un ataque de pánico más de 1 hora ya podemos buscar como que otra causa, pero entonces, ¿cuánto sería como el tiempo promedio que puede durar máximo un ataque de pánico? Máximo 1 hora, doctora. Ok, justo 1 hora. Máximo 1 hora, pero la mayoría tienen su mayor gravedad a los 5 o 10 minutos y va bajando. Pero hay pacientes que están tan ansiosos que puede durar como 1 hora esa crisis de pánico. Hay crisis que duran menos de 5 minutos, 2 minutos. ¿Ok? Entonces, Sí, Alegría Ríos.